Amigos, buenos días, bienvenidos a su espacio de educación financiera en el programa Diálogo por Radio I-99. Como siempre, es un gusto contar con la compañía de ustedes en esta nueva jornada. Hoy abordamos una conversación tremendamente interesante con el doctor Alberto Rigail, quien es una de las voces realmente más importantes de nuestro país respecto a la estrategia empresarial, la necesaria planificación que deben realizar todas las empresas en el concierto de sus actividades, y no solamente de cara al ejercicio específico económico, sino también con respecto a su futuro. ¿Cómo se ven? ¿Qué deben hacer? ¿Cuáles son los pasos correctos? Porque lamentablemente, como veremos la mañana de hoy, en algunas ocasiones las empresas diseñan, sueñan, sin embargo, justamente todos esos planes se quedan en sueños y nunca se convierten en realidad. Pero de ese tema realmente voy a dejar hablar a los expertos. Y uno de ellos, como decía, es Alberto Rigail, quien tiene una sólida profesión. Y lo interesante es que ha combinado en su experiencia la gestión empresarial, profesional, la asesoría a directores, presidentes ejecutivos, alta dirección de las empresas, con la academia, porque es un profesor de la Escuela Politécnica del Litoral, de la Escuela de Negocios, de manera que él tiene y confluye la academia con la vida empresarial. Bienvenido, Alberto, muchas gracias por aceptar la invitación esta mañana. Encantado, muchas gracias por este espacio. Alberto, como les decía a nuestros amigos ahora, como introducción a esta entrevista contigo, tenemos un fallo o una brecha, una distancia, a veces lamentablemente insalvable, entre lo que las empresas planifican o sueñan, hablando un tanto en lenguaje popular, versus lo que realmente llevan a la práctica. Desde tu experiencia corporativa y de asesoría, ¿a qué crees que se debe eso? Bien, muchas gracias. Primero, te agradezco, Francisco, este espacio. Decir que la estrategia tiene tres grandes momentos, ¿no? El primer momento es el pensamiento estratégico, cuando tú entiendes el entorno en el que vives y hacia dónde va el mundo. Cuáles son las fuerzas que están modelando tu industria, tu entorno, y que van a cambiar la forma como tú haces las cosas, por decirlo de una manera sencilla. Entonces, una buena estrategia nace con un buen pensamiento estratégico y hay que dedicarle un poco de tiempo a esa mirada más allá del foco de la actividad, porque a veces uno está muy concentrado en eso. Entonces, ese es el punto de partida, entender las fuerzas que modelan la industria, el entorno, y cómo eso afecta a los clientes, cómo afecta a la competencia y cómo afecta el cambio propio de la empresa. Lo segundo es la planificación, que la planificación no es otra cosa que identificar aquellas definiciones de tu organización, tu misión, tu visión, tus objetivos, tus metas, tus acciones, tus iniciativas, tus unidades de negocio, y plasmarlas en un documento que se llama plan estratégico. La palabra estratégica es un adjetivo que significa lo más relevante o lo más importante. Entonces, una organización tiene que definir, una empresa tiene que definir lo más importante y lo más relevante para el éxito de la organización. En algún momento yo acuñé la frase: la estrategia es el camino a la victoria, al éxito empresarial, y entonces el presidente de la compañía, sus accionistas y muchas veces sus ejecutivos claves deben juntarse en un espacio de confianza y de conversación para identificar esas definiciones, ¿no verdad? ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuáles son los resultados que quiere conseguir? ¿Qué la vuelve única? ¿Qué la diferencia de sus competidores? ¿Cuáles son los resultados que, como le decía, se van a conseguir? ¿Cuáles son las acciones o iniciativas que tiene que ejecutar? ¿Quién es el responsable de esas iniciativas? ¿Cuánto dinero se necesita esa inversión? Y si esa inversión se justifica o no en términos de las mejoras que se van a conseguir. Eso convertido en un documento que se hace de manera participativa y con un enfoque racional, es decir, cuando las mentes se juntan, identifican las mejores ideas. Ese es el segundo capítulo de la estrategia. Y el tercer capítulo es cuando conectas la estrategia con el día a día, ¿no? Que es la ejecución, que es conectar ese plan que nació de ese pensamiento en acciones del día a día. Y hay algunas cosas importantes, ¿no? La primera es que hay que separar la urgencia de lo importante. Y entonces a veces la urgencia nos come.
¿Cómo separar la urgencia de lo importante? O sea, la urgencia es que en el día a día siempre van a haber problemas, clientes que se quejan, reclamos, problemas de calidad. O sea, el día a día está llena de circunstancias que uno no puede controlar. Pero lo que sí uno sí puede controlar es el tiempo que le dedica y las decisiones que le dedica a lo importante. Entonces, mi primera reflexión es que hay que dedicarle tiempo. Y ese tiempo debe ser sistemático, es decir, una reunión de revisión y análisis que le llamamos RAP, revisión y análisis y planificación. Esa reunión debe hacerse sistemáticamente, ¿no, verdad? Una vez al mes, depende del ritmo, o una vez cada 15 días, y dedicarle una media mañana, si fuese mejor un día entero, a la revisión del estatus de ejecución de esas iniciativas que se dijeron, a analizar o entender qué funciona y qué no funciona, y a volver a planificar sobre la marcha cualquier ajuste que se tenga que hacer en esas acciones que se definieron. Esa reunión que nosotros un poco le pusimos el acróstico RAP, ¿no? RAP, debe hacer sistemáticamente, y en esa reunión, ¿cuál es el cambio cultural que también se debe dar en las organizaciones? El cambio cultural que se debe dar en las organizaciones es que debe ser una reunión con transparencia, con rendición de cuentas, es decir, que cada ejecutivo que era líder de una iniciativa debe de señalar qué consiguió, qué no consiguió, debe comentar dónde tiene sus cuellos de botella, dónde tiene sus obstáculos que le impidieron alcanzar lo que se había propuesto, o por otro lado celebrar también, es decir, lo logramos, pasamos la meta, esto hicimos, el aprendizaje, ¿no? Ese tiempo sistemático hay que dejarlo. Y en esa reunión, que debe estar inspirada por la transparencia, por la rendición de cuentas, por la objetividad con base a números reales y ciertos, debe tener también una cadencia y un ritmo, y lo que salga de esa reunión se debe documentar para que queden los compromisos, ¿verdad? Quizás uno de los términos más poco entendidos es la cultura. Se habla mucho de la cultura organizacional, ¿no? ¿Y qué son la cultura? La cultura no son otra cosa que las creencias y las conductas. Entonces, ¿cuáles son las creencias de la compañía y cuáles son las conductas de la compañía? Y las conductas son comportamientos observables. ¿Y qué son los comportamientos observables? Acciones y decisiones que podemos ver y que podemos auditar y que podemos observar. Y entonces, por ejemplo, si tú haces una reunión al mes, esa es una conducta observable. Si tú tienes un tablero de control en el cual con semáforos mides el avance de estos ejes, es una conducta observable. Si tú haces una agenda de seguimiento y haces ajustes y los proyectos o las iniciativas estratégicas las documentas y las ajustas dependiendo de los cambios del entorno, es una conducta observable. Ahora, esas conductas observables que te decía, poner por escrito los proyectos, tener agendas y tener indicadores claros y objetivos y tener reuniones con frecuencias y fechas claramente marcadas en el calendario, para que no pase que si pasó algo ya no hubo la reunión, sino todos los lunes, primer lunes de mes, todos los miércoles de primer lunes de mes, le vamos a dedicar 4 horas a estas 10 personas a revisar el avance de la estrategia. Si esas conductas observables se basan en criterios o creencias, ¿no? Creer en la transparencia, creer en la rendición de cuentas, creer en la objetividad, creer en el despliegue. Despliegue significa convertir las ideas en acciones específicas, creer en que las cosas se pueden mejorar, ¿verdad? Creer en que cada persona puede dar lo mejor de sí en torno a una estrategia. Cuando ese conjunto de creencias y ese conjunto de conductas guían el día a día de la organización, uno puede tener lo que se llama una cultura de resultados. Alberto, perdona, porque adelante, porque no, tú como sabes... Me imagino, y además yo me quedaré escuchándote, no tengo problema, pero creo que como un neófito en el tema, más allá de la praxis empresarial, evidentemente tú eres el maestro en esta práctica y en todas las ideas, pero a ver, después de escucharte con tremendo abrebocas que nos das, uno se pregunta, y entonces con un horizonte tan claro, tan planificado, tan medible,
¿qué puede salir mal? ¿A dónde se origina realmente la brecha? ¿Las ideas no son realistas o la ejecución no tiene una buena praxis en cuanto a la planificación, sino que simplemente es una praxis desordenada? De tu experiencia, ¿cuáles son las incidencias que mayormente se dan? ¿Por qué se produce? Porque lo vemos todos los días, claro, que una empresa planifica, tiene lindos planes de acción, pero a la hora de la hora no los puede llevar a cabo, o los lleva mediocremente. Bueno, te comentaba antes de entrar aquí a esta grabación que para nosotros ha sido un año espectacular. La consultora nuestra se creó en 1995. Yo tengo 30 años haciendo planificación estratégica, digamos que soy he trascendido en 3 décadas a diferentes entornos. Depende, o sea, hay de las 3 cosas, ¿no? La primera es que no hay un buen análisis del entorno. Entonces, si no tienes un buen análisis, no tienes un buen modelo de negocios, te decía, por ejemplo, tener una claridad del modelo de negocios, si no tienes eso, no tienes ideas ganadoras. Entonces yo digo, siempre toda estrategia debe estar alimentada de ideas ganadoras. Y hay que echarle tiempo a eso, porque la improvisación es lo peor. Entonces a veces la estrategia se improvisa. Eso es lo primero, ¿no, verdad? Buenas ideas claras, ideas contundentes, yo le llamo ideas fuerza, ideas que guíen el comportamiento. Eso es lo primero. Lo segundo es planes que se puedan ejecutar, ¿no, verdad? Y el papel aguanta todo. Y entonces el segundo problema que ocurre es que nuestro lema es estrategias que se puedan ejecutar. Y en las estrategias que se puedan ejecutar significa que deben estar bien aterrizadas, las personas las deben poder entender. Yo digo autoexplicativo, cuando yo redacto un objetivo, redacto una iniciativa, si yo te la cuento a ti y te la explico a ti, tú la debes poder entender de primera, pero a veces muchas de las estrategias son irreales, son un verso cósmico, son cosas que nadie entiende. Entonces, nosotros le ponemos mucho énfasis a eso, ¿no? Que las estrategias sean ejecutables en sí mismas, sean claras en su redacción. Y a veces lo que sucede es que vivimos trampas idiomáticas, no redactamos bien, no escribimos bien, y hay temas así como en la primera etapa el problema era de pensamiento, en la segunda etapa a veces es de comunicación, ¿no, verdad? Lo que no está claro, lo que no está bien escrito, lo que no está bien redactado, es muy difícil que se pueda entender y muy difícil que se pueda comunicar de manera objetiva, porque al final necesitas que alguien lo ejecute, alguien lo haga, algo que lo vuelva a la realidad. Entonces, para que la estrategia se pueda encarnar en el día a día, necesita esos planes correctamente redactados. Y lo tercero tiene que ver con la disciplina y con la cultura de disciplina, ¿no? Y también con la cultura de adaptación, porque es una mezcla entre disciplina y adaptación. Es disciplina para cumplir lo acordado, para ejecutar lo acordado, y adaptación para cambiarlo cuando sea necesario. Entonces la estrategia tiene una disciplina, es decir, esto vamos a hacer y esto vamos a lograr, y es como una hoja de ruta, ¿no? Y siempre tenemos que regresar a esa hoja de ruta para ver qué dijimos, qué soñamos, qué visualizamos, qué íbamos a hacer, qué íbamos a lograr y qué íbamos a ejecutar. Y luego en el día a día contrastarlo contra la realidad, porque uno se reúne ahora en octubre, noviembre, te decía que este año para nosotros ha sido un año récord de estrategias, hemos tenido casi 2 estrategias por mes, y hasta la semana pasada estuvimos con 2 planificaciones estratégicas. Entonces, es la disciplina para darle seguimiento y para conectar la estrategia con la operación. Porque, ¿qué es lo que hace que una empresa se mantenga parada? Lo que una empresa hace que se mantenga parada son sus procesos y su organigrama. Es decir, la estructura, los cargos. Y si tú no conectas cada cargo y cada proceso con lo que planteaste en la estrategia, creas una desconexión. Te lo pongo de manera sencilla. Si la estrategia es el cerebro del ser humano y la estrategia con alma es el corazón del ser humano, necesitas un sistema nervioso que mueva el esqueleto y que mueva los músculos. Y ese sistema nervioso es el sistema de seguimiento a la estrategia. Son los indicadores, son las reuniones. Entonces, si no hay un sistema nervioso, la organización tiene mal de Parkinson. O sea, la mano va por un lado, el pie va por otro lado y el cerebro va por otro lado. Entonces, no existe ni coherencia ni consistencia estratégica. Es decir, no hay una consistencia en el día a día y no hay una coherencia entre lo que haces o con lo que dijiste en algún momento que ibas a hacer.
Y entonces es un tema de disciplina. Y es un tema de adaptación, porque cuando algo no funcionó, tienes que tener la humildad y reconocer, decir, sabes que esto no funcionó, ya tenemos probándolo 2 meses. Dijimos que vamos a poner un ejemplo, ¿no? Dijimos que íbamos a abrir esta sucursal en esta plaza, porque eso iba a significar un 20% más de ingresos, pero nos dimos cuenta que la propuesta de valor en esa plaza que íbamos a abrir, que era X ciudad, no funcionó, los clientes no llegaron. Bueno, ¿cómo reajustamos esa propuesta de valor? ¿Seguimos con la plaza o no seguimos con la plaza? ¿O buscamos otro canal para llegar a ese mercado? Y ese ejercicio de análisis, de entendimiento y de reflexión debe ser permanente, porque quizás muchos ven la estrategia como una letra escrita en piedra, digámoslo así, y no como algo que es perfectible y adaptable, pero ojo, que es una combinación, ¿no, verdad?, entre disciplina y adaptación. Y eso, yo siempre digo una pequeña frase que digo, el día que entregamos el plan estratégico a una empresa, siempre digo esto, es el primer día que comienza el plan estratégico, porque realmente es como vamos a decirle que uno lo puede revestir como de un momento agradable, como es Navidad, ¿no, verdad? Que dices, los deseos de año. Este año haré esto, este año me voy a graduar, este año voy a escribir un libro, este año voy a aprender saxofón, este año voy a dedicarle más tiempo a mi familia. Bueno, esos son los deseos de año. Pero si esos deseos de año no se bajan a un papel, es decir, estos mis compromisos, y esos compromisos no se revisan una vez por mes, por escrito, y uno hace los ajustes y las correcciones necesarias, y cuando se da cuenta de que algo no funcionó, lo reajusta, digámoslo así. Entonces yo dije, voy a almorzar con mis hijos una vez a la semana, y me di cuenta de que no me da el tiempo. Ok, voy a almorzar cada 15 días. O me di cuenta de que el almuerzo no funciona, entonces me voy a ir al cine con ellos. Y me di cuenta que el cine no funciona, entonces me voy a ir de vacaciones, voy a dedicarles un fin de semana cada 15 días. Ok, y entonces ese reajuste a la estrategia, el plan A, el plan B o el plan C, lo importante es que en la estrategia, digamos que, salvo que pase algo grande en el entorno, la misión y la visión, digamos, y los valores no se cuestionan. Las metas tampoco. Lo que se cuestiona es la ruta y el ajuste que se hace y el que hacer. ¿Sí? Alberto, yo quiero agarrarme de 2 cosas súper interesantes que me parece que nos pueden permitir abordar el diálogo, si bien dentro de la misma línea, agregando otras par de perspectivas, y que tienen que ver con los ecuatorianos y el Ecuador. Porque tú señalaste que tenemos o debemos mantener cierta disciplina a través de un plan organizado de trabajo que tiene que ver con reuniones que se respetan, que se calendarizan desde inicio de año, que no se las va a mover salvo una emergencia nacional verdaderamente, pero no por cualquier pretexto. Pero también dijiste algo que me resonó mucho y que lo vemos todos los días, porque quienes tenemos el privilegio de trabajar con gentes de distintas ciudades de nuestro país. Correcto. Si bien podemos reconocer de inmediato todo lo que nos une y que nos convierte en eso que somos, los ecuatorianos, pero también cada ciudad, cada región es un mundo distinto y tiene, no diríamos que su lenguaje, pero sí sus matices diferenciadores, por ejemplo, entre Quito y Cuenca, entre Quito y Guayaquil, entre Cuenca y Guayaquil, y asimismo pudiéramos hacer el ejercicio abordando las ciudades más importantes. Cuando yo hago un negocio del que he sido muy exitoso en mi plaza de origen y quiero replicarlo en otra ciudad del país, de tu experiencia de 30 años, me imagino yo que has podido identificar esas visiones ganadoras de aquellos movimientos fallidos. Y cuando tú hablas de la propuesta de valor, el valor agregado, el valor diferenciador, ¿cuán gravitante es al momento de lanzar un nuevo negocio saliendo de tu plaza de origen? Mira, ahí voy a contestarte tu pregunta con 4 elementos, ¿no? El primero es el liderazgo. Lo importante para que una estrategia funcione es que haya un liderazgo convencido de la estrategia. Y un líder me refiero a una cabeza de la organización que la empuje, que la lidera y que respire día a día la estrategia, ¿no?
nosotros somos hijos del organigrama, ¿no, verdad? Y el organigrama, somos hijos de la estructura. Y la estructura organizacional siempre dicta de que hay un gobierno corporativo, hay un presidente de compañía, hay un gerente general, y hay un directorio, y hay unos gerentes. Si esa cúpula o esa cúspide organizacional no empuja la estrategia, no va a pasar nada. Entonces el primer elemento importante se llama liderazgo, y el liderazgo enfocado en resultados. Es el liderazgo que cree en todo lo que mencioné hace un rato. Eso es lo primero. Y ese liderazgo que le mete cariño, que le mete inspiración. Nada sucede en esta vida si no queremos que suceda. Y las cosas pasan por decisión y por voluntad. Y ese es el primer elemento. Y el segundo elemento también tiene que ver con el compromiso de los colaboradores. Y tiene que ver exactamente con lo mismo. Nada pasa sin el compromiso de los colaboradores. Y hay que entender que compromete a cada colaborador. Para unos el compromiso será monetario, para otros el compromiso será inspiracional, para otros el compromiso será tener posibilidad de ejercer poder, ejercer autoridad, para otros será la vocación. Y hay que entender desde el colaborador qué es lo que lo compromete, ¿verdad? ¿Qué es lo compromete? ¿Cuáles son lo que lo mueve al colaborador para que en el día a día tenga esa voluntad y esa decisión de trabajar por la estrategia? Y lo tercer elemento importante son los sistemas, ¿no, verdad? Nos hemos dado cuenta, por eso diseñamos. Yo tengo 30 años en este tema. Hace algunos años decidí hacer una maestría, hice una maestría en estrategia, luego un doctorado, hice una investigación doctoral con más de 100 empresas en el Ecuador, y encontré que los elementos diferenciadores eran los sistemas de tecnología. Y entonces nosotros diseñamos un software. Tenemos un software de seguimiento, porque al final del día en ese software de seguimiento y control queda registrado todo, ¿no? Quedan los semáforos, los compromisos, y al final transparenta la gestión. En el día a día uno se pierde, entonces uno necesita, es como que vas conduciendo el carro, ¿no? Y necesitas saber la gasolina, la batería, la velocidad, ¿no, verdad? Entonces necesitas un sistema que te ayude a decir qué tan lejos o qué tan cerca de la estrategia, y que te ayude a visualizar si estás conduciendo bien o no estás conduciendo bien el auto. Ese es un tercer elemento. Y el cuarto elemento es lo que tú preguntabas, que es la capacidad de adaptación, que es la tropicalización de la estrategia. Y ahí voy a decirte que nuestra estrategia, y ahora que estamos en tiempos de Navidad, ¿no, verdad? A los papas les llamaban pontífices. Y no sé si sabes esa historia, ¿no, verdad? Que en la ciudad de Roma se construyeron puentes sobre el río Tíber, que unían Trastevere con la Roma, con la primera Roma, ¿no? Y estos puentes se les daba un responsable, que era el pontífice. El pontífice era el responsable de cuidar el puente. Con la historia, cuando Roma se hizo católica y el Papa, el emperador Constantino se hizo el sumo pontífice, ¿no, verdad? El cuidar los puentes pasó a ser un tema religioso y pasó a ser conectar el día a día de la humanidad con lo espiritual. Hay una desconexión bastante fuerte que nosotros la hemos querido cerrar y la seguimos cerrando entre la ciencia del management y la realidad de las empresas, ¿no, verdad? Entonces la ciencia del management, que es las leyes del management, es las que tú estudias y es las que te dicen, sin importar las circunstancias, las cosas pasan. Y eso es como la ley de la gravedad, ¿no, verdad? Uno suelta una manzana, para ponerlo en manera sencillo, y sabemos que si soltamos va a caer y va a ir a la tierra. Cualquier cosa que soltemos va a caer, ¿no, verdad? A una aceleración que se llama gravedad. En el management también hay las fuerzas gravitatorias y también hay leyes que hay que respetar. Y lo que hay que acercar es cada vez el mundo de la empresa al mundo de la ciencia del management. O sea, lo que no se mide no se hace. Eso está clarísimo. Y la otra cosa importante para contestar lo final es que en la ciencia del management te dicen que las cosas se hacen entendiendo el territorio, entendiendo las peculiaridades, la idiosincrasia, que dicen entre comillas, aunque no me gusta mucho ese término, entendiendo las particularidades del entorno. O sea, no puedes hacer una estrategia sin un entendimiento claro del entorno hoy no compiten empresas contra empresas, hoy lo que compiten es modelos de negocio contra modelos de negocio. Y cuando tú entiendes
bien ese entorno, tu modelo de negocio es un modelo robusto. Entonces, ojo, que no solamente, a veces uno dice, no, que es Ecuador. Si tú haces una estrategia en Colombia, estoy seguro que el modelo de negocio de Barranquilla no va a ser igual el modelo de negocio en Pasto, por ponerlo Totalmente así, ¿de acuerdo? diferente, Y si sí. tú haces una estrategia en Estados Unidos, estoy seguro que el modelo de negocio de Nueva York o de California no va a ser igual el modelo de negocio de la Florida. O sea, que saquemos un poquito el mito ese de que somos los ecuatorianos, ¿no, verdad? No, y te entiendo. En realidad... Y qué bueno que lo refieras, porque efectivamente tú has dejado, para concluir la entrevista de hoy, que siempre el tiempo es el enemigo de estos espacios tan interesantes, dejas claro que tenemos que del pensamiento, y tú has mencionado ahora último las leyes del management, pero inclusive de las buenas ideas que las plasmamos por escrito y le denominamos estrategia, si estas estrategias no se planifica su ejecución adecuadamente, no se ponen por escrito, ni no se van midiendo constantemente, los resultados pueden nunca llegar. Y ese quizás es uno de los grandes problemas de nuestro país, que soñamos, pero no planificamos. Queremos todo, pero no somos estratégicos, no somos puntuales, y la rendición de cuentas, evidentemente, lamentablemente es un mal general, sobre todo a la hora de la política. Permíteme una cosa importante un segundo, que estrategia es elegir. Y no se puede ser todo para todos, ni por más grande que sea, ni por más dinero que se sea. Y entonces, ese es el famoso principio de la escasez, ¿no, verdad? Entonces uno tiene que elegir, decir, ¿qué quiero lograr? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero conseguir? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a conseguir? Y eso es una elección. Y a veces uno entra al mundo de la realidad como Alicia en el País de las Maravillas. Voy a esperar a ver qué pasa. Si es que pasa esto, hago esto. Y es al revés. Y el principio básico de la estrategia, ¿cuál es? Es la confianza absoluta en que el ser humano, a través de sus acciones y decisiones, puede construir el futuro que quiere para su vida, para su empresa, para su vida personal, para su país. Esa confianza que nace de principios muy sólidos en la ciencia del management. Y por eso nuestra empresa se llama ARCO, ¿no, verdad? Porque ARCO es el puente que existe entre la realidad empresarial y este mundo de la estrategia que tiene más de 3.000 años, ¿no, verdad? Y que en un momento fue la ciencia de los militares, y que ahora, es la ciencia de los líderes para conseguir... Así es. La estrategia es la ciencia del éxito, y si tú quieres tener éxito en tu vida, quieres tener éxito en tu empresa y en tu país, tienes que aprender más de estrategia. Gracias, Alberto. Qué interesante, y yo creo que los amigos se llevan una interesante conclusión que sirve no solamente con este mensaje final tan bueno de tu parte, que no solamente apliquemos la estrategia en casos excepcionales o cuando hablamos del mundo político, del mundo empresarial. La estrategia también funciona para asentar nuestras ideas y tener confianza en nuestros proyectos, midiéndolos y viendo resultados. Amigos, hasta la próxima entrega de este espacio. Gracias por su sintonía.